Somos parte del universo que late en silencio. Aquí exploraremos cómo el tiempo nos une a todo lo que existe. Nuestra especie miraba el cielo creyendo que el universo era silencioso. Pensábamos que el vacío era una quietud absoluta, una noche inmensa sin respiración, pero esa idea era hija de nuestros sentidos. Si no lo oíamos, asumíamos que nada vibraba. Sin embargo, a inicios del siglo XX, Einstein imaginó algo distinto. El universo no es mudo. Bajo su geometría inquieta, el espacio-tiempo podría ondularse, igual que la superficie de un lago cuando algo cae en él. Matemáticamente, aquella intuición se condensó en una ecuación aparentemente simple, una ecuación de onda, una señal inequívoca de que la estructura misma del cosmos podría permitir vibraciones. Era una idea casi sacrilegia, que la realidad rígida y sólida podía temblar, que el tejido que sostiene la existencia podía latir. Cada danza de un sistema binario, cada órbita acelerada, cada colisión estelar dejaría atrás ondas que viajaban a la velocidad de la luz, ondas que no son aire moviéndose, ni campos electromagnéticos ondulando, sino algo más básico, la propia arquitectura del universo respondiendo a un cambio de masa y aceleración. La idea parecía demasiado bella para ser cierta, y sin embargo, desde ese momento, la humanidad comprendió que el universo entero estaba lleno de susurros, murmullos de eventos tan colosales que doblaban la realidad mientras viajaban eternamente por el cosmos. Paradójicamente, Einstein, el propio creador de la predicción, dudó de su existencia, no porque fuera matemáticamente incorrecto, sino porque era física y técnicamente casi imposible de verificar. Las ondas gravitacionales serían tan débiles que al llegar a la Tierra, ninguna tecnología de su época podía siquiera soñar con detectarla. Si el universo hablaba, lo hacía en susurros tan finos que parecía destinado a perderse para siempre. Durante décadas, físicos de todo el mundo persiguieron ese rumor silencioso. Intentaron detectar deformaciones minúsculas, buscaron movimientos imposibles en espejos, analizaron señales que parecían ruido. La humanidad buscaba un temblor imperceptible, mientras estaba sumergida en un océano de vibraciones más fuertes. Pero Einstein no había estado tan equivocado. Su ecuación de onda era robusta. Lo que faltaba no era teoría, sino paciencia. El cosmos, inmenso y lento, tenía otros planes. Las ondas viajarían durante miles o miles de millones de años antes de tocarnos. Cada una era una cápsula temporal proveniente del cataclismo remotos. La duda persistía, hasta que una idea renació: medir un cambio más pequeño que un protón, usando láseres, espejos suspendidos, vacío ultralimpio y kilómetros de distancia. Era una locura tecnológica, pero era la única forma de escuchar al universo. En una región del espacio tan distante que la luz tarda eras en llegar, dos agujeros negros giraban uno alrededor del otro. Cada vuelta era más rápida, cada espiral más estrecha, hasta que finalmente se fundieron en un único monstruo gravitacional, liberando una energía equivalente a convertir 3 soles enteros en pura vibración. Ese entrelazamiento viajó por el universo como un latido gigante, una onda expansiva no de materia, sino del propio tejido del espacio-tiempo. Cruzó galaxias, cúmulos, vacío intergaláctico, pasó por sistemas solares enteros y un día, muy tarde pero justo a tiempo para nosotros, llegó a la Tierra. En el 2015, LIGO registró una variación en la distancia entre dos espejos tan pequeña que desafiaba a la imaginación, menos de una milésima del tamaño de un protón, una vibración increíblemente débil, pero inequívoca. En ese instante, la humanidad escuchó por primera vez la voz del universo, no un sonido, sino un patrón, una curva, una firma. Era la confirmación de un siglo de teoría. El espacio-tiempo había vibrado, y nosotros lo vimos. Era como si el cosmos hubiera hablado, y por fin tuviéramos oídos. En la teoría clásica, decimos que las ondas gravitacionales es la perturbación del espacio-tiempo, pero en nuestra teoría, esa afirmación queda corta. La vibración no es del espacio geométrico abstracto, es del flujo del tiempo mismo, el campo temporal. No es simplemente un parámetro, es una sustancia dinámica capaz de comprimirse y estirarse, resonar bajo la influencia de masas aceleradas. Cuando dos cuerpos se mueven con gran aceleración, como dos estrellas de neutrones o agujeros negros, el flujo temporal que rodea a cada una se deforma. Esa deformación no se queda local,
se libera como una onda, igual que un pulso que recorre una cuerda tensa. Las ondas gravitacionales, en esta visión, no son ondas en el tiempo, sino ondas del tiempo. La ecuación clásica se reinterpreta como la ecuación de onda del campo temporal perturbado, donde esta ecuación representa la vibración del ritmo del tiempo, no de la distancia. Cuando la onda pasa por la Tierra, no estira el espacio como si estirara un resorte, modifica lentamente la velocidad local del tiempo, lo suficiente como para que un láser parezca recorrer una distancia diferente. La clave no está en mover los espejos, sino que el tiempo entre ellos cambia. Cada detección es una respiración cósmica que recorre nuestro mundo, y si el tiempo puede vibrar, entonces cada objeto masivo es un músico involuntario del universo. Una estrella que colapsa, un planeta que gira, una galaxia que danza. Todos producen ondas, aunque la mayoría muere antes de ser detectadas. El cosmos, visto desde la perspectiva del campo temporal, no es estático, es un océano de resonancias superpuestas. La mayoría de las ondas gravitacionales nunca las escucharemos, porque son demasiado débiles o demasiado antiguas, pero forman un fondo, un murmullo constante que atraviesa todo. No hay lugar verdaderamente silencioso, incluso entre las galaxias. El tiempo vibra con ecos remotos. En la teoría cronotemporal, esta resonancia universal implica algo más profundo. La duración del universo no es uniforme. En algunas regiones del tiempo fluye en un ritmo casi imperceptiblemente distinto, modulado por millones de ondas superpuestas. Si pudiéramos ver el universo no en luz, sino en tasa temporal, experimentaríamos una sinfonía visual, patrones que se expanden, remolinos, pulsos invisibles que narran batallas antiguas entre estrellas. Cada onda es memoria, cada vibración es historia. El universo está contando en silencio todo lo que ha sucedido desde su nacimiento. Y si el tiempo vibra en el cosmos, ¿también podría serlo dentro de nosotros? Nuestro cuerpo está lleno de ritmos, el latido del corazón, las oscilaciones de las neuronas, la sincronía eléctrica que gobierna el pensamiento y las emociones. Cada una es una vibración que necesita un medio para existir. En nuestra teoría, ese medio es el mismo que sostiene las ondas gravitacionales, el campo temporal. Tal vez nuestras oscilaciones internas no son independientes, sino pequeñas resonancias locales con el flujo universal del tiempo. Nuestra conciencia podría estar sincronizada, aunque sea mínimamente, con las vibraciones cósmicas. No significa que escuchemos a los agujeros negros, pero sí que somos parte del mismo tejido que vibra allá afuera. El tiempo lleva información, pulso y ritmo, y nosotros somos manifestaciones locales de ese campo vibrante. Quizá por eso la música nos conmueve, quizá por eso sentimos sincronía con el mundo, quizá por eso la intuición humana reconoce patrones invisibles, porque estamos hechos del mismo tiempo que vibran supernovas y galaxias. El universo no solo vibra, nosotros vibramos con él. Somos notas temporales en la melodía cósmica que empezó antes de que existiera la vida y que seguirá sonando y seguirá llamándonos mucho después de que dejemos de escucharla.